Hola chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Feliz año para todos. Buenos días, se me escucha bien, ¿cierto? Vale, muchas gracias. Ya vamos a dar tiempo que llegue más gente y arrancamos. Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos los que se incorporaron recientemente. Primero que cualquier cosa, feliz año, ¿no? Comenzando el año. Entiendo que con bastantes novedades. Les pregunto, ¿están yendo a la Universidad Central? ¿Cómo han estado las clases en la semana? No hemos tenido clases, profe. Ahorita es nuestra primera clase del año es con usted. Esta es la primera clase que está teniendo en el año. Sí, Ya. ¿Y les han notificado los otros profesores cómo van a trabajar? ¿Cómo es la modalidad? ¿Cómo queda? aún no. No le han dicho nada. Ya, ya. Sí, bueno, el tema es la movilización que entiendo. Yo no estoy allá, pero he sabido bueno, que hay alcabalas y que ha estado medio complicada la cosa. No me imagino que será en resguardo de esa situación, ¿no? También en el IESA, que es el otro sitio donde doy clase, se van a retomar las actividades la semana que viene, pero virtual. Todo virtual, no va a haber nada presencial de momento, ¿no? Entonces me imagino que es algo de eso. No sé qué tan intenso estará el tema de la situación. Seguramente ustedes tendrán mejor referencia de cómo están las cosas allí, ¿no? Pero me imagino que es esto, ¿no? De que hablaban de que había colectivos en la calle, que había muchas alcabalas, que estaban pidiendo teléfonos, perdón, a la gente y esas cosas. Bien, conmigo pues no hay lío porque recuerden que tenemos 2 semanas más adelante, o por lo menos hasta finales de enero, con las clases virtuales, puesto que estoy por acá por España, pasando algo de frío, pero bien con la familia, ¿no? Entonces, habíamos agotado antes de irnos de vacaciones los temas uno y 2. Eh, Tenganlos presentes. Yo sé que en vacaciones con las hallacas, con las cosas, se les olvida, ¿no? ¿Quién me hace recuerdo cuáles son los temas que hemos visto, por lo menos los títulos, para ver que estén atentos? Ujú, ujú. Y bueno, fuentes de datos, y los instrumentos de recolección de datos, que si era cuestionario, la encuesta, ¿no? ¿Recuerdan de eso? El registro, ¿no? Bien, el tema uno, acuérdense que era, repásenlo porque es el proceso estadístico de investigación. Recuerden allí que habían 7 pasos y que hay un proyecto que tienen que levantar unos datos con ese método y entregarlo, ¿no? Ahora para este mes. Bien. Y luego vimos entonces tal cual lo que era la población, la muestra, ¿no? El parámetro, el estadístico, los instrumentos de recolección de los datos, ¿bien? Las fuentes de información, diferencia entre fuente primaria, fuentes secundarias. Tengan eso en mente, tenganlo, refresquenlo. Habían unas prácticas allí que tenían que completar, porque bueno, de eso va el examen, ¿no? El examen que tienen que presentar también hacia finales del mes de enero, lo que es el primer quiz y el primer parcial. Bien. Hoy vamos a dar inicio entonces al tema 3. Un tema interesante es medición, que es uno de los primeros problemas que viene a resolver la estadística como tal.
Por favor, si me pueden validar que estén viendo mi pantalla. ¿Me están viendo bien? Espérense un momentito que llegó alguien más por ahí. Ya. Bien. Entonces, el contenido de este tema es lo que estamos viendo aquí, las diferencias que hay, la definición de lo que es una variable, cómo se diferencia de una constante, qué es medir y qué es la medición, como uno de los primeros problemas que viene a resolver la ciencia estadística como tal, los instrumentos de medición como tal, la función de la medición, qué es una medida, la unidad de medida, ¿no? Y las teorías de lo que tiene que ver con lo que son la escala y los tipos de variables. Esto es importante porque, como les decía alguna vez en alguna de las clases presenciales, dependiendo de la escala que estemos utilizando, hay unas funciones y unas operaciones estadísticas que se van a hacer, que se van a poder hacer y otras que no. Es decir, yo no le puedo sacar el promedio, por ejemplo, al sexo. A pesar de que yo pueda representar a las mujeres con un 1 y a los hombres con un 0, yo no puedo decir que el promedio de eso es 0,50, porque eso es una variable de tipo nominal. Bien, entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Los números de los apartamentos de las casas, tampoco le puedo sacar el promedio, porque eso es una variable de tipo nominal, a pesar de que diga apartamento 1, apartamento 2, apartamento 23, ¿no? No tiene, eso es lo que es el sustituto del apellido de la familia que vive allí, pero no es un número como tal. Y eso hay que considerarlo porque luego, una vez que ya uno levanta la información y mide y codifica, dependiendo cómo hayas preguntado las cosas, yo les he dicho bastantes veces que habrá operaciones, habrá herramientas que vas a poder utilizar y hay otras herramientas que no las vas a poder utilizar. Bien, entonces, es una fase vital dentro de lo que es el proceso de una investigación estadística que ustedes puedan definir con claridad cuál es la escala en la que van a medir, qué tipo de variables van a utilizar, de manera de que pues no haya pérdida allí, ¿no? Entonces, vamos a las referencias. Una variable es una característica o una cualidad, puede ser también una magnitud o una cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto pues del análisis, de la medición, de la manipulación y el control en una investigación. Bien, entonces hay que estar atento que esto es una propiedad, una característica, una cualidad, algo que yo quiera medir como tal, ¿no? Eso es lo que llamamos la variable. Si no varía, pues en todo caso va a ser una constante, ¿no? Según los profesores Guillermo Ramírez y Maura Vázquez, que son profesores de la escuela, es una característica o propiedad de los individuos susceptibles a ser medidas. Es algo que yo puedo cuantificar o cualificar. Bien. En cambio, una constante es un valor que se ubica siempre en la misma cantidad o un número que permanece eh, inalterable dentro pues, de un contexto o de una situación. Entonces, muchos modelos pues vamos a identificar que tienen constantes. ¿Bien? Las constantes son importantes. No sé qué constantes universales le vienen a ustedes a la memoria ahorita. La gravedad, muy bien, ¿no? El valor de pi, que digamos es un número irracional que, no, que tiene infinitos decimales, pero digamos lo que permite entender el círculo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una cantidad de constantes en el universo. Es interesante esto porque si podemos a filosofar, la estadística necesita variables, es decir, trabaja con variables, porque como hablamos al comienzo, partimos de un punto de incertidumbre, pues no conocemos, no sabemos, las cosas se mueven, los valores no son fijos, ¿no? Y quizás eso está enmarcado dentro de nuestra propia limitación como seres humanos, ¿bien? Pero cuando vemos el universo más bien está lleno de constantes, de manera de que incluso si queremos explicar la vida en la Tierra, si no existieran esas constantes, no podría existir la vida como tal, ¿no? Por eso es que dicen que para Dios no hay incertidumbre, tiene toda no hay variables, ¿no? Todo está prefijado, ¿no? Pero nosotros en nuestra simple condición de mortales, pues las cosas parecieran que no las sabemos, que se mueven, que fluctúan, porque hay esa variabilidad. A veces controlamos los experimentos y de todos modos hay varianza, ¿bien?
Sin embargo, hay constantes. Las constantes son importantes en muchos modelos. Nosotros vamos a trabajar en aproximarnos al momento con el modelo de regresión, que es uno de los primeros modelos más sencillos que han surgido de estadística. Luego hay muchísimos más complicados. Y la regresión, digamos, es explicar la relación entre dos variables desde la causalidad a la zona porque las operaciones estadísticas trabajan, digamos, con esa escala. Hay métodos que sirven para trabajar con escalas nominales o con escalas ordinales, modelos como tal. Y hay otros modelos que sirven para trabajar con escalas numéricas, escalas cuantitativas, lo que llamamos intervalo o razón. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia que hay, ¿no? Estos autores, Carmines y Seller, medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, ¿no? La parte de medición, teóricamente, tiene algunas cosas que parecen muy complicadas, ¿no? Entonces, digamos, cuando queremos medir la estatura, tenemos una referencia que es el metro, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros cabemos en un metro? Bien, esa es entonces el metro es un concepto, si se quiere, abstracto. ¿Bien? Entonces estamos comparándonos nosotros o comparando cualquier cosa que queramos relacionar con ese concepto abstracto para poder entonces establecer un campo común y poder medir a todo, por ejemplo, la estatura de todos los seres humanos. ¿Bien? Eh, Asignar números a objetos empíricos para poder representar unas propiedades específicas pues, de los objetos que nosotros vamos a llamar magnitudes. Bien, si ustedes ven la historia de cómo se empieza a medir, eh, los seres humanos medían por pulgadas, eh, por pies, por yarda, ¿no? Y todas esas son medidas que están basadas en el cuerpo humano. Entonces, imagínense, una milla era la distancia que recorrían una legión romana dando 1000 pasos. 1000 pasos de una legión romana, eso es el origen de la milla, ¿no? El pie era, porque la gente decía, bueno, la distancia es la medida tomando en cuenta los pies, así como cuando aprendemos a sumar contamos con los dedos, ¿no? También la pulgada, digamos 2,5 centímetros, es cuando queremos medir cosas pequeñas, bueno, se basa en pulgada. Entonces, esas primeras medidas, todas tienen referencia con el cuerpo humano. La yarda surge de medir, digamos, tela, es la distancia que hay entre un brazo extendido y el hombro del brazo contrario, ¿no? Se dice alrededor de unos 90 centímetros como tal, ¿no? Claro, los seres humanos también variamos en estatura, de manera que estas distancias no son precisas, ¿no? Estas indicadores, estas medidas no son tan precisas o no eran tan precisas en ese tiempo, ¿no? Alguien que vendiera telas, por ejemplo, y le pidieran 10 yardas, si es chiquito, con textura, pues las yardas de esa persona van a ser más chiquitas que las de alguien que fuera grande. En todo caso, alguien que sea alto, con los brazos largos, perdería plata vendiendo, ¿no? Al sacar la yarda estaría dando unos cuantos centímetros de más. Pero bueno, eso era lo que había. Eso es lo que había al comienzo de lo que era la medición. La palabra medición propiamente tiene que ver con la luna. Bien. En la mayoría de las lenguas indoeuropeas, medir tiene, la raíz tiene que ver con mun, como en inglés, o con mat, como en lo que son las lenguas germánicas, tiene que ver con la luna. Lo que primero que se medía era el día y la noche a través de la luna. Y por eso es que nosotros vemos las películas y bueno, hace muchas lunas, pasaba tal cosa y tal otra. Ese es el principio fundamental de la necesidad del ser humano de empezar a tomar nociones de números, de magnitudes, de cosas que observaba, de conceptos que estaba observando que necesitaba cuantificar. Bien, medir es contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica y asignar un valor o un número a objetos. Entonces, cuando yo quiero hablar de mi estatura,
existe el centímetro y yo tengo 170 centímetros. Bien, el sistema centesimal es algo un poco más moderno. Cuando ustedes ven en la antigüedad se hablaba de millas, las áreas se hablaba de acres, por ejemplo, ¿no? Leguas, las leguas era, digamos, avanzar una jornada de caminar, que entiendo que era de unos 20 y tantos kilómetros, 28 kilómetros, creo que era lo que se podía andar en un día, entonces era una legua. Bien, eso ha cambiado cuando se logra determinar el sistema centesimal, aparece el centímetro, aparece el litro, ¿no? Es un sistema mucho más exacto, mucho más robusto para medir. Un metro, no me acuerdo qué 10 millonésima parte de un meridiano. Entonces está en función de las dimensiones de la propia Tierra. Entonces el meridiano, cuando ya lograron medir el meridiano desde el polo norte hasta el polo sur, eso tiene una distancia, lo partieron en pedacitos y un metro es una, no me acuerdo qué fracción de un meridiano es, pero un metro es igual en todos lados del mundo, ¿no? Y en todos los lugares se puede hablar de la misma medida. Y ya luego el metro lo divides en 100 pedacitos y salen los centímetros, ¿no? Lo mismo pasa con el litro, es lo que pesa, bueno, un litro de agua, ¿no? Entonces, y de ahí derivan todas las demás medidas. Entonces, eso, todo, cualquier realidad abstracta, compleja, cualquier cosa que podamos observar, tenemos una referencia con la cual compararla y con la cual asignar un número. De eso se trata entonces el tema de la medición, ¿no? ¿Queda claro esto? Yo sé que es un poco complicado, ¿no? Es como digamos una función, ¿no? En la cual yo comparo algo y con una medida estándar, con una medida representativa, aceptada, convenientemente aceptada por todos, y entonces genero la magnitud, ¿no? ¿Dudas o comentarios con esto? No. Todo bien, ¿no? Entonces se entiende. La necesidad de medir, pues, también se entiende. De cómo yo hago modelos, cómo yo comparo, ¿no? Cómo yo puedo hablar con una misma persona. Siempre traten en este punto de remontarse a nuestros antepasados, cómo podían hacer intercambios si no tenían una medida comparativa de referencia para usar entre todos ellos, ¿no? Ahora viene lo que es medir, ¿no? Ahí se le adjudica a este señor Peter Drucker, ¿no? Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Y si no, lo que no se mide no se hace, pues no se mide lo que se hace, no se controlar, y si no se puede controlar, no se puede dirigir, ¿no? Si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Entonces también, esto parafraseando de otra manera, dice, lo que no se mide, no se puede gerenciar. Lo que no se gerencia, se deteriora. Entonces, una parte importante para la toma de decisiones es lograr medir. Si yo no logro medir, yo no puedo tomar decisiones. Eso es la importancia de lo que es la medición como un primer problema que tienen ustedes que entender, que es una responsabilidad del estadístico, es un aporte del pensamiento estadístico, un criterio para medir, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿no? En referencias básicas de metros, de centímetros, de litros y tal y cual, ¿no? Porque estoy yéndome al principio. Pero si esto lo llevamos a la actualidad, la satisfacción de clientes hay que medirlo, es un concepto abstracto, ¿cierto? ¿Cómo mido la satisfacción? Entonces tengo que tener una medida, tengo que tener una referencia, tengo que crear un modelo que me permita a mí medir cuando alguien está satisfecho, ¿no? La lealtad de un cliente, la preferencia, que es lo que hace que un cliente prefiera una marca u otra, ¿no? La pobreza, ¿no? ¿Cómo mido la pobreza? Algo complicadísimo, ¿lo ven? El rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Cómo yo diseño programas y cómo yo digo si un estudiante es apto para pasar a un siguiente curso o no, yo tengo que medir, para eso están las evaluaciones. ¿Cómo logro yo saber? Está en la escala de 20 puntos, ¿no? Bueno, entonces uno tiene que hacer los exámenes, las evaluaciones, si hay quizzes, si hay participación, si hay trabajo, ¿no? Entonces, de ahí donde vamos sacando la escala numérica para poder decir si un estudiante aprueba o no aprueba para el siguiente curso. ¿Lo ven?
Luego viene Edward Deming, es un personaje muy importante para la estadística porque es el padre de lo que se llama calidad total. En década de los 90 del siglo pasado, 80, 90 del siglo pasado, se puso muy de moda hablar de lo que era la calidad total. Y Edward Deming es un norteamericano que no fue profeta en su tierra, todo su trabajo lo hizo en Japón. Por eso es que todo lo que tiene que ver con más bien es un padre japonés, ¿no? Los japoneses fueron los que supieron entenderle muy bien después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron desbaratados. Pues Edward Deming les ayudó a montar una industria en la cual pues los productos japoneses se puede decir que tienen una de las mejores calidades en general en el mundo, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con control estadístico de la calidad, que de paso es una materia, control estadístico que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Entra lo que es la calidad, pero es control estadístico como tal, es medir, tienen que saber medir. Entonces, sin datos, solo eres otra persona dando su opinión, es lo que él dice, ¿no? También tiene otra frase que se le atribuye que dice, yo solo creo en Dios Todopoderoso, los demás traigan sus datos, ¿no? Pues los datos son la realidad, son la verdad de las cosas, ¿no? William Thompson dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Complementa un poco a lo que decía Peter Drucker, ¿no? Entonces, es importante medir porque si estamos, ¿no? Los hogares para poder atender como tal, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema de medición en nuestra sociedad, por lo tanto, los estadísticos somos necesarios y tenemos que asumir esa responsabilidad. Este camino que ustedes están empezando pasa porque tomen conciencia de que tenemos que tener datos y generar datos es generar mediciones como tal. Bien. Bueno, medición, nuevamente acudimos a Stevens, el psicólogo, en el sentido amplio, es asignar la asignación de numerales a objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Yo le decía que es como establecer funciones que me dicen, bueno, esta cualidad se relaciona con mi escala a través de esta función y me va a dar un número como tal, ¿no? Duncan es la asignación de números a objetos de acuerdo a reglas preestablecidas para poder representar grados de una cualidad o propiedad o la asignación de números para poder representar grados de una relación entre variables, objetos o eventos. Entonces siempre estamos nosotros definiendo esa función generadora de números, de valores, que nos permiten entonces representar una cualidad o una propiedad que tienen los objetos. Los profesores Ramírez y Vázquez es un proceso determinado por reglas bien definidas, mediante las cuales se asignan símbolos a individuos o objetos, no necesariamente números, dicen ellos, pudiera ser en alguna medida símbolos, ¿no? Un momentito. Bien, de aquí entonces viene la definición de lo que es la función de medición. La función de medición lo que nos establece es una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Cuando nosotros medimos, realmente estamos generando un modelo. No es exactamente la realidad. Un modelo es una representación de la realidad. Bien, y entonces, bueno, bajo ese modelo podemos comprender ciertas relaciones. Recuerden siempre que somos simples mortales, ignorantes. Vivimos en un mundo que nos sobrepasa en cosas que a veces no podemos comprender, que tenemos que tratar de comprender. Y bueno, nosotros poder establecer referencias entre lo que es real, que normalmente es desconocido, y aquello que nos permita más o menos entender, de eso precisamente se trata la creación de la función de medición. Que pueda haber un mismo fenómeno y que distintos investigadores, distintos científicos propongan diferentes modelos, es perfecto, eso ocurre. Pensemos en la temperatura como tal. Existen los grados centígrados, ¿bien? Porque a Celsius,
pues se le ocurrió que el agua se congelaba en un punto, el agua ebullía en otro punto, agarró una barrita de cristal, la llenó de mercurio, la partió en 100 pedacitos exactamente iguales y descubrió la escala de grados centígrados. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cero es cuando se congela el agua, no es que haya ausencia de temperatura, es simplemente la temperatura a la que se congela el agua. Y 100 es la temperatura en la cual el agua ebulle. Fíjense ustedes que ese método incluso es imperfecto, porque dependiendo sobre el nivel del mar, el agua ebulle a distinta temperatura. No sé si ustedes lo sabían. Eso es, el Celsius lo descubrió al nivel del mar, desarrolló la escala. Pero si ustedes se van a una montaña alta, el agua va a ebullir a otra temperatura distinta a los 100 grados centígrados, ¿no? Y probablemente se congela también antes, ¿no? Entonces, fíjense que esa escala tiene imperfecciones. Luego vino un señor de apellido Fahrenheit y estableció otro sistema de medición, pero en realidad es como una función en base a los grados de centígrados. De hecho, hay una relación que dice menos 32 entre 1,8 grados centígrados, obtienes la escala Fahrenheit. ¿Bien? Entonces, el cero de donde se congela el agua en la escala Fahrenheit es en 32. Entonces, bueno, tiene otra escala que va en otro, pero es una relación lineal de la escala Celsius, ¿no? Luego vienen los físicos y la escala Kelvin, deben de haberla visto ustedes en física en bachillerato. La escala Kelvin no está relacionada con la temperatura del agua, sino que está relacionada con el movimiento de las moléculas, perdón, o de las cantidades subatómicas dentro de un átomo. Y entonces sí, creo que 0 grados Fahrenheit era menos 273 grados centígrados, algo así, ¿no? Es donde no hay movimiento submolecular como tal. Entonces, esa regla de correspondencia para una misma realidad, bueno, en la satisfacción, los mercadólogos la miden de maneras muy distintas, ¿no? El valor de una marca lo miden de manera muy distinta, lo que es la preferencia. Los psicólogos, pues, entran de eso trabaja intensamente todo lo que es el mundo de la academia, ¿no? De precisamente encontrar el tema de la medición, ¿no? Entonces, primero se obtiene la evidencia empírica son los datos, ¿no? Y lo que está sucediendo en la realidad. Empirismo, cuando dice ese es empírico, no es empírico, lo quiere decir que ha trabajado con la realidad, no es un teórico. Lo contrario a un teórico es un empírico. Es decir, lo que sabe, lo sabe por la práctica. Hay maestros de obra que saben tanto quizás como un ingeniero, pero lo saben del hacer cotidiano, del haber trabajado mucho tiempo construyendo. ¿Bien? Y a lo mejor viene un chico de ingeniería recién graduado y no sabe tanto como un maestro de obra porque él tiene pues la parte empírica como tal. Puede tener todo el conocimiento teórico en la cabeza, pero no lo ha aplicado. ¿Bien? Luego entonces, se proporciona un modelo teórico para luego encontrarle un sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. Bien, fíjense que estamos tratando de describir un segmento del mundo real. Por eso es que podemos evidenciar que a veces aparecen contradicciones entre distintos autores. El mundo, como lo conocemos, hemos venido tratando de explicarlo desde hace miles de años. Y bueno, entendemos eso mismo, la ley de la gravedad, entendemos las fuerzas de la naturaleza, la electromagnética, todas estas cosas. Y resulta que hace unos años aparece la física cuántica, en las cuales las leyes que nosotros veníamos entendiendo del mundo en el cual vivimos no tienen mucho sentido. En la física cuántica las cosas ocurren de una manera distinta. Fíjense, el sistema cuántico es un sistema de medición distinto. ¿Sí? Las cantidades se comportan de una manera distinta en el universo. Y en las moléculas funcionan de otra manera, como tal. Cuando bajamos, entendemos que la forma como se comportan las partículas, los objetos, no obedecen a las leyes del resto. De cuando supongamos que son como globos que están autocontenidos, ¿no? Entonces, el cosmos, el universo como tal, las estrellas, las galaxias,
los cuerpos celestes se comportan de una manera, nosotros aquí en la Tierra nos comportamos de otra, y las moléculas dentro de nuestro propio organismo y dentro de la materia que está en la Tierra se comportan de otra manera. Y son sistemas de mediciones distintos. Bien. ¿Dudas o comentarios con este punto? Estamos entrando en algunos temas hasta filosóficos, ¿no? Pero es bueno. Aquí el llamado, el cable a tierra, es que ustedes pues, tengan presente que tienen que medir. Y ustedes no están en una escuela de física ni están en una escuela de ingeniería. Ustedes están en una escuela de ciencias, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. A ustedes les toca medir la cosa más compleja que hay en este mundo, que es el ser humano. ¿Bien? Las actividades de los seres humanos, aquellos que vayan a banca, al Banco Central, aquellos que vayan al INE a trabajar en el tema social, ¿no? O alguna organización, aquellos que vayan a la empresa privada, todo lo que es el tema de mercadeo, siempre van a estar trabajando con lo que es la medición en seres humanos. Y el ser humano es lo más difícil de medir, les he dicho, ¿por qué? Porque somos incoherentes. Lo que pensamos no es lo que decimos no es lo que hacemos. Entonces, ¿dónde mido? ¿Cómo mido el pensamiento? Dificilísimo. Está bien, entonces voy a medir lo que la gente dice. Ah, pero la gente dice que va a votar, por ejemplo, por tal, y resulta que después gana otro, ¿no? Bueno, a lo mejor el tema de elecciones no es lo mejor, no es el mejor ejemplo porque en general en el mundo entero las elecciones como que han dejado de tener sentido, ¿no? Pero luego la gente dice, bueno, yo voy a comprar tal cosa y no, resulta que compra lo que otra marca, otra cosa, se comporta de manera distinta. Entonces, el hecho incontrastable está al final de la cadena de estas tres cosas, es lo que la gente compró y es lo que yo en todo caso pudiera pararme a medir, pero yo no puedo estar persiguiendo a todas las personas para ver qué fue lo que compró. Yo los encuesto, los entrevisto, vimos en el tema 2 los métodos de recolección de los datos. Si es por una encuesta, la gente me va a responder lo que recuerda. La encuesta tiene que ser rápida porque si yo le doy demasiado tiempo para responder, empiezan a funcionar filtros sociales y la gente siempre quiere salir bonita en la foto y va a responder lo que considera que va a sonar agradable al que lo está entrevistando. En cambio, entonces vienen los métodos de observación. Yo me le pongo atrás a una persona que entra a un supermercado a ver qué es lo que hace. Y ahí entonces la observación es un poco más preciso porque realmente estoy viendo hechos. Cuando la persona lo compró y lo pagó, es un hecho, ¿no? Entonces yo ahí está siendo un poco mejor. Entonces yo tengo que saber en qué problema me encuentro para poder medir, ¿no? Me tocó trabajar recientemente en un estudio en el cual trabajamos segmentación de consumidores de cerveza, ¿bien? Y bien interesante porque la forma tradicional de hacer segmentación de mercado, ocurre porque no todos los clientes son iguales, no todos los clientes tienen las mismas necesidades, no todos los clientes se satisfacen de la misma manera, por eso las empresas tienen productos diferentes, diferenciados. Bien. En el campo de la cerveza, bueno, uno trabaja con los hábitos y usos. ¿Dónde la compras? ¿Cuándo la compras? ¿Con quién te la tomas? ¿A qué temperatura? ¿En qué ocasión? ¿No? Y todas estas cosas. Bajo el esquema típico tradicional, a ver, yo ya soy madurito, pues, entonces yo aprendí a tomar cerveza, era el Tercio Pilsen, no sé si ustedes lo tendrán presente porque ahora se ve poco, ¿no? Que por cierto, el más frío lo tienen los chinos, no sé por qué, pero digamos era el Tercio Pilsen porque sí, cuando yo era muchacho, pues era lo que uno veía a los mayores que tomaban, jugando dominó, en los eventos de la casa, ¿no? En una botella de la solera verde, la solera azul, la cerveza light, la polarcita, que si tal, bueno, ahora hay la morena de lo que es regional, ¿no? La lata pequeña, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que abordamos el problema de manera distinta y resulta que yo no soy un consumidor de Tercio Pilsen puro. ¿Por qué? Porque si yo voy a un restaurante, me tomo una solera verde, que tiene mayor grado alcohólico, que no me voy a tomar muchas, sino me tomaré 2 o 3 para acompañar la comida y listo. Si yo voy a la playa, me tomaré una solera azul y así ahí sí a lo mejor me caben 12, ¿no? Hay otra gente que toma cerveza light en la playa porque hace calor, porque es más para hidratarse y se toma 20, ¿no? Entonces, dependiendo de con quién estás, de dónde estás, la cosa cambia. Entonces, era miope, era un error,
segmentar el mundo de la cerveza solamente por lo que la gente declaraba, porque lo que uno declara es lo que se acuerda. Dice, bueno, a mí me gusta el tercio pilsen. Y de pronto lo último que me tomé realmente fue una solera verde en un restaurante, ¿no? Cuando yo quiero tomar solo, me busco una cerveza de estas importadas, voy a un bodegón y me compro 2 o 3 cervezas que sean importadas, como para darme ese gusto. De pronto me pongo excéntrico, me voy y me tomo una cerveza artesanal. Entonces, es lo que se llama espacios de demanda. Dependiendo con quién estás, dependiendo dónde estás, dependiendo de la ocasión, tú cambias. ¿Sí? Tú tienes un comportamiento diferente. Bien, entonces eso se entiende. Yo siempre relaciono el tema de estadística con la parte de mercadeo. Disculpen que tenga ese gran sesgo, pero digamos el ámbito en el cual me ha tocado desarrollarme y siento que es lo que a ustedes también les permite aterrizar estas cosas que son un tanto abstractas, bien, en principio, que son teóricas, con aplicación práctica. Vamos por el tema de las ciencias naturales, está muy bien, eso se entiende fácil, pero luego ustedes tienen que orientarse a que estas cosas las tienen que hacer con personas humanas, con empresas. Las empresas son conglomerados de personas humanas, por lo tanto, se comportan muy parecido a lo que las personas humanas hacemos, ¿no? La personalidad de la empresa es el conjunto de sus directivos y de sus trabajadores, de cómo trabajan, cómo interactúan, de las normas que los rigen, ¿no? Cómo yo mido eso también, ¿no? Bien. Profesor, buenos días. Lorna, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una consulta. Cuando se habla, por lo menos ahorita que trajo a colación, el tema de la cerveza, sabes que mundialmente hay un estudio que salió hace poco que determina que ese índice de consumo de licor ha bajado muchísimo, por lo menos en los países europeos, ya no es como antes. Que esas métricas aquí son un poco difíciles de llevar a cabo, pero mundialmente hablando, donde la organización a nivel de métricas es mayor, eso es posible validarlo, cómo lo enfoca la empresa en ese caso para poder, ¿qué hacen? Cambian de ramo, cambian de rubro, ofrecen nuevas cosas, o sea, ¿cómo lo manejarían? Sí, en general lo que dices es cierto, hay un cambio de hábitos a nivel mundial y un cambio importante a nivel generacional, sobre todo. La generación de los chicos más jóvenes no bebe tanta cerveza, en general no bebe tanto como lo hacía la generación mía, por ejemplo, ¿no? Yo alguna vez tuve referencia, el país que más cerveza tiene de consumo per cápita, entiendo que era la República Checa, Polonia, el entorno de lo que es Centro Europa, ¿no? Alemania, Chequia, Eslovaquia, ¿no? Y hablaban algo así como 240 litros al año. Esa gente se bebía casi un litro diario de cerveza, ¿no? Los venezolanos nunca llegamos a estar a ese nivel, a pesar de que se toma mucha cerveza, ¿no? Se tomaba, estábamos alrededor de los 120 litros al año, es la mitad de eso, ¿no? Eso ha bajado muchísimo, ¿no? Ahora mismo, referencia, Polar vende a lo mejor la cuarta parte o la tercera parte de lo que vendía en su mejor momento, ¿no? Pero eso le está ocurriendo también a otras bebidas alcohólicas, ¿no? Pasa con el vino, pasa con el whisky, ¿no? Y el ron también, ¿no? Hay modas, ahora por ejemplo acá en España está de moda el tequila. Tequila sobrepasó al ron, que siempre el ron fue una bebida bastante aceptada por los españoles, ¿no? Resulta que ahora están bebiendo más tequila. Entra mucho el marketing, ¿no? Los mexicanos están haciendo muy buen trabajo con el tema de marketing y esto, la pregunta tuya enfoca más a cómo lo mides. En este caso, la forma de medición, para que sea representativa y que tú puedas concluir, lo haces por las ventas. Las empresas están vendiendo menos. No es que tienen que preguntarle a la gente si está tomando más o si está tomando menos. Simplemente, en lo normal es que haya cámaras. Hay una cámara cervecera, ¿no? En Venezuela también la hay. Y allí se dice, mira, el volumen está cayendo. En el mundo, en los demás países, pues también hay cámaras que van midiendo a nivel de lo que son las ventas. Con el tema de los licores es interesante porque no hay margen de error en las mediciones. Todo licor, el licor paga impuestos. ¿Bien? Entonces, yo lo sé por haber trabajado en Polar. En Polar existe una cosa que se llama el tanque del gobierno. Todo lo que se produce, véndase o no,
pasa por el tanque del gobierno y paga impuestos. Si después la empresa bota esa cerveza o la regala o hace cualquier cosa, de todos modos ya pagó impuestos, ¿no? Entonces, no hay cifras negras. En lo que se produce allí, tú sabes si estás produciendo más o si estás produciendo menos. Y eso lo saben todas las empresas de licores porque en el resto del mundo es exactamente igual. O sea, todo lo que es las bebidas alcohólicas pagan impuestos de manera que están muy reguladas y se sabe si se está produciendo más o si se está produciendo menos, ¿no? Entonces, fíjense que en ese caso el sistema de medición es bastante robusto, bastante exacto, ¿no? Si tuvieras tú que ir a preguntarle hogar por hogar, mire, usted está tomando más o está tomando menos, quién sabe qué te dirían. A lo mejor la gente no se ha dado cuenta que está tomando menos, o a lo mejor cree que está tomando más, ¿no? Pues si acudes a la memoria de las personas, pues ahí siempre va a haber un margen de error, ¿no? Bien, a ver, las clases, adelante. Bueno, pues fíjate que espérate un momentito aquí para tomar la asistencia, ¿no? Bueno, es un buen ejercicio lo que propone, dependiendo del problema. Recuerda que tú dependes de un problema. Claro, tú estás partiendo aquí de un planteamiento como que quisieras identificar cuánta cerveza se bebe en la playa, ¿no? Ese entiendo que sería tu objetivo. En ese sentido estarías bien, estarías en lo cierto. Este estudio se hace más, fíjate, cuando tú quieres desarrollar lo que se llama la mezcla de mercadeo. La mezcla de mercadeo son lo que algunos de ustedes seguramente lo habrán oído, las 4P de mercadeo. El producto, la plaza, que es la distribución, el canal de distribución, la promoción, que tiene que ver con la publicidad, y el precio. Esas 4 palancas son las que mueven la gente las empresas para poder vender más, que al final de cuentas es lo que la mayoría de las empresas están buscando, ¿no? Se habla de la satisfacción y tal, pero la satisfacción lo que hace es vender más. Tú tienes clientes satisfechos, lo que estás buscando realmente es vender más. Si tienes clientes insatisfechos, pues no vas a vender más. Entonces, cuando tú haces una segmentación de clientes, lo que estás buscando es la combinación de esas 4 cosas, ¿no? Más la marca, para poder vender más. Entonces, eh, tú vas a colocar la solera verde en los lugares donde se consume y al precio adecuado. Entonces dice, ah, no, mire, la gente está consumiendo la cerveza solera verde en los bares, porque va a beber, o en los restaurantes, como un acompañante de la comida, ¿no? De pronto por eso es que no la consigues tanto en los supermercados, como tal, no sé. Cuando tú vas cerca de la playa, tal cual como lo estás diciendo, ahí la solera verde la gente no la va a buscar. ¿Por qué? Porque la playa hace calor y la gente lo que quiere es refrescarse, entonces ahí lo que no puede fallar es la cerveza light y en todo caso la solerita azul, que es un poco más ligera, ¿no? O la polarcita, que es una cerveza un poco más ligera, ¿lo ves? Si tú vas a un extracto un poco más caprichoso, no sé, digamos más complejo, tienes que tener alguna cerveza importada, tienes que tener eh, algo más complejo, ¿no? Como tal, ¿no? Fíjate tú que ha salido el segmento de las cervezas artesanales, que ahora te consigues locales en donde se hace la cerveza ahí en el momento, ¿no? En el punto. Entonces, realmente a nivel de ese estudio en el cual a mí me tocó colaborar, lo que se estaba buscando era mapear el país para poder mejorar esta propuesta. Entonces,
ajustando a esto que te acabo de describir, la población sería bebedores de cerveza, ¿no? Con gente que bebe cerveza dentro del ámbito venezolano, ¿no? Y el estadístico pudiera, hay varios, ¿no? Pero pudiera ser el volumen promedio de cerveza, porque en algún momento se decía, bueno, y cada vez que se sienta a tomar cerveza, ¿cuánta se toma y de qué tamaño se toma? Cuando tú dices la frecuencia por la cantidad, pues vas a tener el volumen consumido como tal. Bien. Este, pero luego también interesaba entender dentro de cada una de estas 4P cuál era el valor que te permite decir, bueno, cuáles son los clientes que más o menos se parecen. Acuérdate que una segmentación tratas de buscar clientes que se parecen, que son homogéneos entre sí y que son distintos de otros, ¿no? Entonces, bueno, segmentos que aparecieron allí. El bebedor de playa o de fin de semana como tal. Hay el bebedor que acompaña a la comida, ¿no? Los que más beben son los que van a la playa un fin de semana o a la montaña. Entonces se llevan una caja de cerveza o 2 cajas de cerveza y se la toman, ¿no? Cuando tú vas, el que bebe acompañando la comida, puede ser en el restaurante, pudiera ser en su casa, pero se bebe 2 o 3, ¿no? Luego hay el bebedor de fiesta, esos son los que llaman los espacios de demanda, y entonces tienes que tener una combinación que tiene que estar la marca, que tiene que estar el producto adecuado, al precio adecuado, en el canal en donde esa gente compra. ¿Sí me explico? ¿Sí te queda claro, Elio, lo que se estaba buscando allí? Bueno, Bueno, tú lo dices simplemente segmentar, pero segmentar es difícil, es una tarea, un trabajo muy bonito en estadística. Yo les ofrecí que los voy a llevar al IESA en persona y yo creo que ese día que los tenga allá les voy a mostrar un ejercicio de segmentación de mercado, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Y todas esas cosas, como para que lleven esa visión de que esas son las cosas que luego ustedes le van a pedir que hagan cuando estén trabajando en las empresas, ¿no? Entonces, es un trabajo un poco más complicado, más general. No es una sola cosita y pregunto 2 o 3 cosas. Una encuesta o un estudio de segmentación tiene por lo menos 60 variables, ¿no? Es complicado. ¿Ya? 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 No, sí, no, no vale, está bien. El proyecto que ustedes tienen, a ver, a lo mejor van a preguntar 10 cosas nada más. Tienen 10 preguntas, 12 preguntas, no más ahí, es un proyecto muy puntual. Pero un estudio de segmentación, dependiendo de la categoría, tiene mínimo, si van a hacer segmentación, mínimo unas 60 o 80 variables de estudio de segmentación que tienen muchísimas variables. Nada más imagínate tú que si estás preguntando espacios de demanda, tienes que saber qué tomó, qué marca, con quién la tomó, ¿no? Cuántas tomó, en qué lugar compró, cómo la pagó, ¿no? Tiene que toda el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el con quién, inclusive a tratar de aproximar a la causa de por qué escogió una marca u otra, ¿no? Entonces ya tú ves ahí que salen, además, qué presentación, ¿no? Este, qué hizo antes, qué hizo después, ¿no? Hay gente que hay un espacio de demanda que la cerveza es un predespacho, sobre todo en los fiesteros. Realmente toman 1, 2 o 3 cervezas antes de arrancar la rumba, pero luego en la rumba toman otra cosa más fuerte, como tal. Puedes tomar un ron o una bebida un poco más fuerte, ¿no? Y luego que pasa la fiesta, vuelven otra vez a la cerveza. Entonces, el poder ver cómo es todo este ciclo es complicado. O sea, es un estudio bien ambicioso, bien complejo. Este de cerveza tenía muchas variables, era de muchísimas variables. No te sé decir ahora, pero eran más de 200 variables, ¿no? Como tal. Yo te hablo de un estudio normal de hábitos y uso para hacer una segmentación, mínimo 60, ¿no? Pero tenía muchas más. Bien, a ver, ¿algún otro comentario que tengan? Pues yo creo que ya las clases nuestras son de 1 hora, ya en cualquier momento se nos cierra la sesión. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde de ustedes, ¿de acuerdo? Nos volvemos a conectar y seguimos trabajando en el tema 3. Les recomiendo que vayan repasando tema 1 y tema 2, que lo tengan nuevamente, lo regresen a la cabeza, ¿no? Después de las fiestas navideñas.
y porque luego, ya yo volviendo allá a finales de enero, tenemos que hacer el examen, ¿no? El quiz, y a la semana siguiente va el examen parcial, y luego tenemos que hablar del proyecto como tal, ¿no? Entonces no voy a avanzar en otras láminas, nos quedamos en la que tenemos allí. No se las comparto todavía, les comparto mañana las láminas con lo que avancemos hasta mañana como tal, ¿no? Entonces, bueno, vayan pensando en todo el tema de lo que es medición. La idea aquí es que ustedes se sensibilicen y cada vez que ustedes vean algo en los trabajos, en su entorno, en lo social, en su día a día, todo tenemos que medirlo. De hecho, medimos todo se mide. Entonces, bueno, ¿cómo estoy midiendo? O cómo es la mejor manera de medir algo, pues es importante, ¿no? De pronto, reflexionar sobre cómo medimos lo que está pasando en Venezuela en términos de expectativas, de sentimiento de la gente. Póngase a pensar en eso y es complicado, ¿no? Hay gente que está ansiosa, no sé, hay gente que está preocupada, hay gente que está molesta, hay gente que está contenta, no sé. Entonces, esas son cosas que son interesantes de pensar. Todo eso se mide y habrá gente que estará midiendo todo esto, ¿no? Por eso que luego salen las publicaciones cuando salen, ¿no? Y se puede tantear, pero siempre medir el ser humano es muy complejo, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, cerramos hasta aquí, que ya se nos va a cerrar la sesión. Los espero entonces mañana, 4 de la tarde de ustedes. Bien, cuídense mucho. Chao, profe. ¿Ya? Bueno, que estén Hasta luego, bien. profe, que lo vaya bien. Vale, que estén Cuídese. bien. Feliz día. Bueno, los espero mañana. Feliz día.